Desde terapia ocupacional tenemos una metodología específica para abordar la problemática de la salud mental en los pacientes que atendemos aquí en régimen de hospitalización en el Hospital Clínico San Carlos. Tenemos un abordaje multidisciplinar y concretamente desde terapia ocupacional usamos varios modelos y marcos de referencia afines a la salud mental y a la recuperación en salud mental. Desde terapia ocupacional hay que contar que el origen de la disciplina ya se desarrolló precisamente a raíz de problemas por un lado físicos pero por otros psiquiátricos, es decir, que desde el inicio de la carrera siempre nos hemos dedicado a este colectivo. Y bueno, pues sí que tenemos una metodología donde nos centramos precisamente en los problemas que a nivel ocupacional, a nivel de funcionamiento en las personas, acaba generando la salud mental. Entonces abordamos sobre todo poniendo el foco en la ocupación, que es algo que ninguna otra disciplina trabaja, porque es algo específico nuestro, mientras que otros pues se pueden centrar más en la parte farmacológica o psicológica. Nosotros siempre el enfoque es la actividad propositiva, la ocupación gratificante para las personas. Sí, la situación de COVID, por un lado, todo lo que hizo referencia al confinamiento y todo lo que vino derivado después de esa situación de confinamiento, lo que ha acabado generando principalmente en pacientes jóvenes es una situación en algunos casos postraumática, dado que han vivido ese confinamiento de una manera muy traumática, aislados de todas sus actividades ocupacionales habituales, metidos en casa, ¿no? En entornos donde se nos ha privado absolutamente de ocupaciones, y esto después, tanto en ese momento, ha generado muchísima ansiedad, como después ha dejado muchas secuelas a nivel de ansiedad, de depresión. Entonces ha habido un repunte en toda la población general y específicamente en los jóvenes. Jóvenes que ahora mismo estamos recibiendo en el hospital clínico, todos los que son menores de 18, incluso estos ingresan en la unidad de adolescentes, y luego tenemos también otros jóvenes pues de 18 a 25, podríamos valorarlo, que ingresan ya en la unidad de adultos. La mayoría de ellos vienen con cuadros de ansiedad, de depresión, y que prolongados en el tiempo han acabado generando en muchos de los casos intentos autolíticos, o sea, gestos autolíticos, intentos de suicidio, con mucha frecuencia. Y por otro lado también lo que estamos viendo es muchísimo consumo de tóxicos. Estas cifras se han disparado especialmente a raíz de la situación derivada del COVID. Yo creo que de por sí la etapa de la adolescencia es una etapa muy complicada en la vida de cualquier persona, donde hay que gestionar muchísimos cambios, muchos de la infancia a la edad adulta. Es ese tránsito en el que a veces no se cuenta con los apoyos necesarios a nivel familiar, a nivel social, en el que además afectan muchas circunstancias académicas, circunstancias que hay en la unidad familiar en la que vive ese joven. Y por tanto creo que es imprescindible que se presten los apoyos necesarios cuando la persona no cuenta con los recursos suficientes, y no solo es una época difícil que se pueda sobrepasar, sino que se convierte ya en algo patológico. Pienso que especialmente a raíz del COVID, dado que ha subido tantísimo la incidencia de problemas de salud mental, se está hablando mucho más abiertamente de esta problemática y se está haciendo una gran difusión y sensibilización a la población general. Sin embargo, todavía sigue existiendo un estigma asociado a la enfermedad mental, y bueno, pues sigue siendo un tabú, y especialmente en población joven hemos visto que cuesta muchísimo reconocer que se tiene un problema de salud mental, y más aún decir que se acude a un psiquiatra, que se acude a un psicólogo, que se acude a un terapeuta ocupacional o que se recibe un tratamiento específico para este problema.